final el entrenador tiene que sacar el máximo rendimiento de los recursos que tiene, en este caso de los jugadores que tenemos. Y es lo que tengo que hacer. O sea, ahora mismo nosotros tenemos... Ayer lo dije muy claro, lo hablamos los jugadores. Hicimos un círculo muy cerrado antes de empezar el entrenamiento y entre estos jugadores y este staff técnico no va a venir ningún jugador, ni va a venir ningún entrenador, ni va a venir nadie a salvarnos de esta situación. Y los que estamos aquí tenemos que sacar el partido el domingo adelante. ¿Y cómo estamos? Preparados para el partido del domingo, que es lo que tenemos que estar. Después del palo que supone tener a 3 segundos la salvación y no conseguirlo. Pero yo creo que todos tenemos nuestras experiencias en esto y yo creo que el equipo ahora lo que está es preparado para jugar la final, que no queríamos todos jugarla a una carta, como les dije a los jugadores, pero al final nos tendremos que jugar todo a un número y a una carta el domingo. Cada uno es responsable de sus acciones. Yo como entrenador se me juzgará cuando termine, al jugador con sus acciones y tomará las decisiones que tengamos que tomar. Ahora mismo yo tengo en la plantilla 12 jugadores y para sacar el máximo rendimiento de ellos, si están preparados, y lo que sí tengo claro es que solamente voy a jugar con los jugadores que estén preparados para ese partido, para esa batalla que va a suponer el domingo jugarnos la permanencia. Nada más, los que estén preparados estarán para jugar, los que no. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, prepararlo lo mejor posible. Es un equipo con mucho talento ofensivo, que anota mucho de 3 puntos, que depende mucho de ese tanto por ciento de tiro de 3 y de esas jugadas de contraataque que ellos pueden estar muy metidos en el partido y tendremos que intentar que todas las cosas que ellos hacen bien, que las intenten hacer con un tanto por ciento inferior para poder ganar el partido y no depender de los resultados de terceros. Bueno, yo creo que sobre todo Jackson, está claro que es el MVP de la liga, está claro que eso es un problema, pero al final Jackson es un jugador que debemos defender en conjunto. O sea, tampoco creo que tengamos un jugador anti-Jackson, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener es una defensa que haga que Jackson anote lo que tenga que anotar, pero con tantos porcientos bajos. Un partido que tenemos que tener muy claro en esas circunstancias, igual que hicimos con la Peña, bajar el tanto por ciento de los tiros de 3, bajar los contraataques y bajar esas situaciones de 1 contra 1 que tú me estás diciendo que generan luego tiros abiertos de los grandes, que ellos juegan con muchos jugadores interiores abiertos para tirar de 3. Eso es un poco lo que trabajaremos durante la semana para reducir ese tanto por ciento. Su actitud, su apoyo al equipo desde que yo estoy aquí es increíble, o sea, yo lo digo. Está siendo, para mí, sorprendentemente, además es una afición que conoce mucho el básquet y es exigente y nos exigirá responsabilidades cuando termine la temporada porque son muy exigentes, pero el apoyo está siendo incondicional. Conozco cómo es la afición de exigente y está siendo con el equipo muy amable, empujándolo totalmente y es la única parte de aquí que se merece un 10 ahora mismo la afición y espero que se merezca un 20 y que seguro que se lo va a merecer el próximo domingo apoyándonos al 100%, luego que analicen los errores o no errores cometidos y tomen las decisiones que se tengan que tomar, como en todos los trabajos de la vida. Se analiza, se ven las circunstancias, dónde están los errores, en qué parte de todo este proceso están los errores y se toman decisiones, y eso es así.